Realeza, Vicios y Virtudes. Así le llamamos el título de esta serie, Realeza, Vicios y Virtudes. Y es una serie en la que estaremos estudiando el primero y segundo libro de Samuel, donde se establece una monarquía y por eso se llama realeza. Pero lo que vemos en los personajes que en cada historia de estos dos libros, lo que vemos es eso, vicios y virtudes. Y por eso de mi lado izquierdo, no sé, el bajista yo no sé por qué se acomodó por ahí, no es cierto. Pero el lado izquierdo vemos como una zona de eso, vicios, ¿no? Pero el lado derecho vemos una zona de virtudes, ¿no? Dales un aplauso a las chicas que diseñaron todo esto y vistieron el escenario. ¿Ya estás en primero de Samuel? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? El día de hoy vamos a tener una introducción a esta serie. Señor, gracias por ser tan fiel. Gracias por tu bondad y porque, Señor, nos sorprende cada vez que comenzamos una nueva serie, Señor, un nuevo libro de tu palabra, Señor, a estudiarlo verso a verso, Señor. Cómo tú nos hablas, Señor, y cómo tu palabra es tan contemporánea para nosotros, Señor, tan relevante para nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos pedirte que sea eso, tu palabra, transformando nuestras vidas, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia, pero que también el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pueda venir a nuestras vidas, Señor, para hacer eso, Señor, venir y convencernos de pecado, de juicio y de justicia, guiarnos a toda verdad. Señor, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, Señor, y este inicio de esta serie, Señor, en tus manos. Señor, queremos ser bendecidos al escuchar tu palabra, Señor, y estar dispuestos no solamente a escucharla, Señor, sino también a ponerla por obra, Señor. Haz tú tu obra en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta es una nueva serie, pero venimos del libro de Jueces y del libro de Ruth. Y la historia continúa a partir de esas porciones. Si me acompañas a Jueces, en el capítulo 21, el último capítulo de Jueces, en el último versículo de Jueces, dice estas palabras: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es que vimos en el libro de Jueces cómo no había temor de Dios, sino que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y Dios traía su castigo, su disciplina a su pueblo, y cuando estaban en ese tiempo clamaban a Dios y Dios levantaba, ¿recuerdas a quiénes? A jueces. Dios levantaba jueces que venían y traían salvación de sus enemigos. Entre ellos vimos algunos como Gedeón, como Jefté o como el mismo Sansón en el libro de Jueces. Pero el final del libro termina diciendo así: en esos días no había rey en Israel. También vimos el libro de Ruth. Y como vimos el libro de Ruth, fue este libro maravilloso, esta historia de amor en medio de esta sociedad llena de pecado y llena de rebeldía en contra de Dios. Y el último versículo de Ruth, si te fijas, dice así: Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Terminan los dos libros así. No había rey en Israel, y en Ruth termina diciendo o mencionando, la última palabra es David. Y es esta historia de amor Ruth entre Ruth y Booz, ¿recuerdas? Y de ellos nació este hombre llamado Obed, y Obed tuvo como uno de sus hijos Isaí, e Isaí tuvo como hijo a David. Y David se convierte en el vínculo entre las historias anteriores y este libro de Samuel, primero y segundo libro de Samuel. De hecho es interesante porque el primero, segundo libro de Samuel y primero y segundo libro de Reyes, que son los que continúan, estos cuatro libros originalmente en la antigüedad eran un solo libro, y ese solo libro se llamaba Samuel. Y estos cuatro libros, que ahora en mi Biblia son estos cuatro libros, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, relatan la historia completa de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Primero y segundo de Samuel se enfoca en la vida de tres personajes, entre ellos Samuel, Saúl y David.
Esos son los tres personajes en los que se invierte más tiempo en este libro, pero además encontramos algunos otros personajes, entre ellos Ana o Elí, el sacerdote, o Jonatán, y al final de segundo de Samuel encontramos a Salomón y diferentes personajes en los cuales vamos a aprender diferentes cosas. Pero el libro en primero de Samuel inicia con los últimos dos jueces. ¿Quiénes son? Elí, que no era un guerrero, sino era un sacerdote, y el segundo es Samuel, que funciona dentro de Israel como un juez, pero es también un sacerdote. Por lo tanto, el inicio del primer libro de Samuel pareciera ser un apéndice del libro de Jueces, como una continuación de ese libro, para dar paso entonces a las historias de el rey Saúl y del rey David. Muchos salmos que David escribió se relacionan con las historias contenidas en estos dos libros. Y de esa manera también conocemos a profundidad la vida de David, su confianza en Dios, sus luchas, los fundamentos que llevan, que se muestran a través de sus acciones. ¿Cuándo fue escrito estos libros? Fueron escritos 1000 años antes de Cristo. ¿Y quién los escribió? Bueno, porque tiene el nombre de Samuel, algunos dicen, bueno, fue Samuel el que escribió estos libros. Pero casi al final del primer libro de Samuel se narra la muerte de Samuel y luego continúa la historia. Por lo tanto, no es solamente Samuel uno de los que escribió estas historias. Mira lo que dice en primera de Samuel, por ejemplo, capítulo 10, verso 25. Primero de Samuel 10, 25 dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Samuel estaba escribiendo. Y es muy probable que sea él el que escribe por lo menos una gran parte de este primer libro de Samuel. Pero también se conoce otros dos hombres que escribieron las crónicas del rey David. Y está en Primera de Crónicas, capítulo 29, en los versículos 29 y 30. Te lo leo, dice así en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29 y 30. Dice ahí: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Entonces es muy probable que haya sido Samuel, Natán y Gad los que escribieron estos libros y estas historias. Pero al final tú y yo sabemos que el escritor de la Biblia, ¿quién es? El Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a los hombres, los santos hombres de Dios, para poner estas historias para nosotros. Y la Biblia me dice esto en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que ya sabemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Cada parte de la palabra es útil. ¿Útil para qué? Dice, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que los textos que estaremos estudiando en esta serie serán para eso, para enseñarme, para redarguirme, para mostrarme en qué estoy equivocado, para corregirme y regresarme al camino, para instruirme en justicia, para que esté preparado para enseñar, para servir a mi Señor, para servir a mis hermanos. Ahora, estos libros contienen historias maravillosas, de las cuales muchos de nosotros recordamos, ¿no? Por ejemplo, la primera historia que aparece es la oración de Ana, que Dios le permita tener un hijo, y recordamos esa historia. Pero dentro de estos libros está el llamado de Samuel, ¿recuerdas? Cuando de repente Samuel escucha su nombre repetido 2 veces, Samuel, Samuel. Es esa historia contenida en estos libros. El pecado de Saúl, o incluso la gran historia de David contra Goliat se encuentra en estas páginas. La amistad tan hermosa entre David y Jonatán, o la bruja de Endor. Dices, no, eso suena al Señor de los Anillos. Pero sí, hay una historia de la bruja de Endor.
Están también aquí el pacto que Dios hace con David, hablándole de cómo uno de sus descendientes será rey para siempre. O incluso en el segundo libro de Samuel se encuentra la historia que se convierte en el parteaguas de la vida de David, su pecado con Betsabé. Todo en su vida iba para arriba hasta que llegó el pecado y entonces todo empezó a ir en decadencia. Incluso están las historias de la rebeldía de Absalón en estas porciones. Hay tantas historias donde vamos a aprender tanto de dónde sacar, ¿no? Y hombres que mostraban virtudes, hombres que mostraban vicios. Es por eso que le hemos llamado a esta serie así, realeza, porque se trata del reinado, pero también vicios y virtudes que encontramos en cada uno de estos hombres. Vicios como pecado, soberbia, orgullo, rebeldía, o virtudes como valentía, amistad, confianza. Pero creo que hay dos temas que engloban estos libros y hoy veremos estos dos temas a manera de una introducción. Porque sí, están esas historias, pero hay un hilo conductor entre todas estas historias. Número uno es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y número dos, vemos como un hilo conductor el reino de Dios. Porque son estos libros que comienzan la dinastía del reino de David, pero este hilo conductor que comienza en 1 de Samuel recorrerá todas las escrituras hasta la venida de nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Hijo de David. Entonces veremos esto a manera de introducción, estos dos temas. Veamos lo primero, la soberanía de Dios. Ahora, en 1 de Samuel por primera vez se usa este término para describir a Dios. Mira lo que dice en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 3. Dice, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. ¿Me ayudas a leer este término? A Jehová, ¿qué dice? De los ejércitos. Y es la primera vez que aparece en la Biblia este término, Jehová de los ejércitos, para describir a Dios, Jehová de los ejércitos. Y quizás reconoces, ¿no?, este término en la historia de David. ¿Recuerdas la historia de David contra Goliat? Cuando Goliat viene y lo ofende diciéndole, vienes a mí como contra un perro, ¿no?, con un palo, ¿no? Pero David comienza a decir estas palabras. Yo vengo a ti, le dice a Goliat esto, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sí, en este libro se introduce este término, Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa esto de ejércitos? Ejércitos en la Biblia se utiliza para tres cosas. Número uno, las estrellas de los cielos, las cuales Dios dice que conoce y que llama por su nombre a cada una de ellas. Cada estrella en el firmamento forma parte de los ejércitos de Dios y son parte de la creación de Dios. Pero no solamente hace referencia a esto. En la Biblia también los ejércitos de Dios se le conoce también a los ángeles. También seres creados, espirituales, comandados por el Señor. Pero también ejército se utiliza para el ejército de Israel. El ejército humano, los hombres que conforman el ejército que enfrenta a los enemigos. Y lo que me dice aquí es que Él es Jehová de los ejércitos. Este nombre, dice un comentarista, implica la omnipotencia de Dios y reconoce su derecho de gobernar toda la tierra. El que se introduzca este término en estos libros me habla de esto precisamente, de cómo Dios está en control de todas las cosas, cómo Él es todopoderoso y cómo tiene derecho de gobernar sobre toda la tierra, porque Él es Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué hacer énfasis en esto?
¿Por qué hacer énfasis en la soberanía de Dios y en lo poderoso que es Dios y cómo Dios está en control de cada cosa? Porque podríamos perdernos en los personajes secundarios. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Samuel, Saúl y David. Y dices, no, yo creí que esos eran los principales. No, el personaje principal es Dios. Él es el personaje principal. Él es el que lleva toda esta historia. Y podríamos perdernos en esos personajes secundarios, entre las virtudes de Samuel, entre los vicios de Samuel, entre las virtudes de Saúl. ¿Había virtudes en Saúl? Vamos a ver. Entre los vicios de Saúl, entre las virtudes de David, y dices, claro, pues él es el que escribió las mañanitas. No es cierto. Es el que peleó contra Goliat, es David. Claro que hay virtudes, pero también nos podríamos perder entre los vicios de David. ¿Hubo vicios en David? Sí, claro. Y podríamos perdernos en sus historias, pero en realidad el personaje principal es Dios. Y me muestran estos libros la soberanía de Dios. Y como lo hemos visto, cada libro de la Biblia se trata de Dios y de su plan de redención para el hombre. Y vimos el libro de Jueces y nos dimos cuenta que se trataba de la gracia, el temor de Dios en los hombres, la gracia de Dios mostrada a un pueblo pecador y rebelde. En el libro de Ruth vimos la redención de Dios. Ahora en estos libros veremos la soberanía de Dios. Algunos han sugerido que primero de Samuel marca un cambio en el pueblo de Israel, que se pasa de la teocracia, que es Dios gobernando a su pueblo, a la monarquía humana. Se deja la teocracia para entonces poner un rey humano o una monarquía humana. Pero es interesante y creo que está equivocado eso. ¿Por qué? Pero no es en este libro donde el pueblo de Israel pide un rey. Sí, en este libro pide Israel un rey. Pero no podemos decir así. En este libro es donde se rechaza a Dios como rey y piden un rey como las naciones, y a Dios no le queda otra más que poner sus manos atrás y ver. No es así. Así no es. Sin lugar a dudas no es así. Dios está en control de cada historia en todo el tiempo de este libro. Déjame hacer un resumen, por ejemplo. Durante todo el libro comienza con Ana. Y a Ana se dice en la palabra de Dios que Ana no podía concebir hijos. ¿Y quién es el que no le permitió concebir hijos? Adivina quién. Dios. Ana oró y alguien respondió su oración y se acordó de ella. ¿Y quién era? Dios. Dios es el que se acordó de ella y le dio un hijo, Samuel. Pero no solamente un hijo, incluso le dio 5 hijos más. Es Dios quien está en control y Ana lo sabe. Mira qué tal lo sabe. Quisiera leer 1 Samuel capítulo 2, los primeros versículos. Esta es la oración de Ana y creo que esto es lo que marca el rumbo del libro y el darnos cuenta que Dios está en control de cada cosa en este libro. Es la oración de Ana y comienza de esta manera. 1 Samuel 2, verso 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como ¿quién? Como Jehová. No hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es ¿quién? Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Ella es la estéril. Ella ha visto el poder de Dios en su vida. Ella ha visto la victoria en el Señor. Pero mira lo que continúa diciendo. Verso 6.
Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Ana? Es demasiado profundo. O sea, hay frases aquí que nos podrían causar muchos problemas. ¿Cómo que el Señor mata y Él da vida? ¿Cómo que es el Señor el que hace descender al Seol y hace subir? O el que empobrece, pero Él también enriquece. ¿Cómo es? Porque Dios es soberano. Este libro me habla de la soberanía de Dios. Es Dios el que hace cada cosa en este libro. Él es el personaje principal y Ana lo sabe, porque el mundo entero está en sus manos. Mira lo que dice el verso 9 y 10 para terminar su oración. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Escuchaste esa frase? Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces estamos en el libro donde David vence a Goliat, donde David enfrenta ejércitos y donde él triunfa, pero esto me dice que no es por su fuerza, no es así, ¿no? Mira lo que dice el verso 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana lo sabe. Ana sabe que Dios es soberano, que Él es el que hace todas las cosas. Él es el personaje principal en este libro y no podemos perdernos entre los personajes secundarios. Pero sigamos un poco la historia de este libro. El libro, después de la historia de Ana, continúa con la historia de Elí. Y es Dios el que predice el fin de su servicio como sacerdote, pero también el que predice la muerte de sus dos hijos en un mismo día. La historia continúa con Samuel. Y es Dios quien lo escoge. Es Dios el que se lo da a Ana. Es Dios el que provoca esto en el corazón de Ana, que dice: lo entregaré para tu servicio, Dios. Él lo escogió, Él lo esperaba. No solamente eso, Él lo llamó. Samuel aún no conocía la palabra de Dios y no conocía a Dios, y Dios lo llamó. Le dijo: Samuel, Samuel. No solo eso, es Dios quien está con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La historia continúa con el arca. ¿Qué es el arca? El arca del pacto, donde estaba la ley de Dios en esta arca. Y esta arca toma varios capítulos, la historia del arca. Y es Dios el que deja que los filisteos se lleven el arca. Porque el pueblo de Israel utilizó el arca como un talismán, como un amuleto para llevarlo a la batalla. Pero Dios permite que los filisteos se la lleven. Pero es Dios también el que trae una plaga sobre los filisteos con tumores, veremos eso. Es Dios el que hace regresar el arca subida en un carro jalada por dos vacas, ¿no? Pero es Dios el que la trae de regreso. Es Dios el que mata a 50,700 hombres en Bet-Semes por no reverenciarlo. Y dices: órale, eso está bien loco, lo vamos a ver. Pero es Dios el que lo hace. Es Dios el que bendice la casa de Abinadab al tener 20 años el arca en su casa. La historia pasa del arca a la historia continúa con Saúl. Y es Dios el que escoge a Saúl. Bueno, pero el pueblo lo pidió, sí, pero Dios lo escogió. Dios escogió a Saúl. Dios es el que guía a Saúl hasta donde estaba Samuel. Utiliza la pérdida de dos burras, literales, dos animales que perdió el papá de Saúl y que los manda a buscar. Saúl va a buscarlas, pero Dios guía a Saúl de tal manera que llega hasta donde está Samuel, lo envía a Samuel.
Y es Dios quien le pide a Samuel que lo unja como rey. Es Dios quien le da la victoria sobre los amonitas. Es Dios quien le da valor y poder a su hijo Jonatán para enfrentar a los filisteos y acabar con una guarnición. Es Dios quien le pide a Saúl que destruya a los amalecitas. Y al desobedecerlo es Dios el que lo castiga y le quita el reino. Es Dios el personaje principal. Es Dios soberano. La historia no termina ahí, continúa con David. Y es Dios quien escoge a David. Es Dios. Porque cuando lleguemos a esa historia veremos a Samuel llegando a la casa de Isaí y está a punto de ungir al primogénito de Isaí, a Eliasab. Lo vio y dijo, este es. Pero ¿qué le dice Dios? No, ese no es. Yo estoy buscando un hombre conforme a mi corazón. Ese no es. Y Dios no le permite ungir a ninguno de los hermanos de David, sino hasta que David llega y a este joven pastor lo sacó de entre las ovejas para convertirlo en su rey. Es Dios que le pide a Samuel que unja a David. Es Dios quien pelea por él contra Goliat. Es Dios el que le da la victoria. David lo reconoce así. Cuando derrota a Goliat, justo antes de acabar con él, lo dice, este pueblo se dará cuenta que hay Dios en Israel, porque es Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado. Es Dios el que le da la victoria, es Dios el que lo protege de la ira y la envidia de Saúl. Saúl va a tratar de matar a David en 3 ocasiones, y es Dios el que lo protege. Es Dios quien lo rodea de hombres en la cueva de Adulam. ¿Y qué clase de hombres? Veremos también eso más adelante. Es Dios quien le da victoria sobre los filisteos, rescatando a su pueblo una y otra vez, y así sigue. El personaje principal de esta historia es Dios. Y se le denomina en este libro como Jehová de los ejércitos. Porque Él es el protagonista de esta historia. Él es el Todopoderoso. Es más, checa lo que dice Etán Esraíta. Acompáñame al Salmo 89, versículo 19 al 24. Salmo 89, verso 19. Mira lo que dice Etán Esraíta. Este salmo lo escribió este hombre. Y él dice de esta manera. Entonces hablaste visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Verso 20 dice, hallé a, ¿quién? David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. ¿Te das cuenta quién dice estas palabras? Dios. Es Dios. Es Dios el que halló a David. Es Dios el que ungió a David. Es la mano de Dios que estará siempre con él. Es la verdad y la misericordia de Dios que estarán con David. Es Dios el protagonista de todo esto. Todo esto se trata de Dios. Pero, y dices, oh, ok, había un pero. Sí, pero la soberanía de Dios no exime la responsabilidad del hombre. Porque en estas historias de 1 de Samuel vemos a hombres tomando decisiones. Muchas decisiones. Aun cuando Dios es soberano sobre la vida de Ana, de Elí, de el arca, de Samuel, de Saúl, de David, aunque es soberano de todo, aunque Él tiene el control de todo, los hombres toman decisiones. A pesar de las decisiones de Saúl, a pesar de las decisiones de David, Dios está en control. Pero hay una gran diferencia entre la historia de Saúl y la historia de David. Saúl murió atravesando su propia espada en él. David pecó y fue castigado por Dios y trajo muerte a su familia.
Las decisiones trajeron consecuencias a la vida de Saúl y a la vida de David, pero hay una diferencia. Saúl, ¿no? Por ejemplo, llegó un momento en que no quiso escuchar a Dios, mucho menos obedecer a Dios. Y cuando comienzas a ver su historia, te das cuenta que él se guiaba por el temor del hombre y el temor del hombre guiaba sus decisiones. Qué interesante. Venimos de toda una serie acerca del temor de Dios. Hemos visto que es el temor de Dios, no el temor del hombre, lo que debe de guiar nuestra vida. Bueno, Saúl era guiado por el temor del hombre. Se convirtió en un hombre que descuidó su relación vertical, su relación con Dios. Y esto provocó que su relación horizontal con otros fuera desastrosa. Saúl actuaba en la carne y buscaba construir su propio reino enfocado en sí mismo. Y al final lo perdió todo. Su descendencia no se convirtió en una dinastía. Su reinado murió con él mismo. Pero a diferencia de David es otra cosa. David, a pesar de su pecado, a pesar de sus malas decisiones, nunca dejó de escuchar a Dios y de obedecerle. Lo que guiaba su vida no era el temor del hombre, era el temor de Dios. Y lo hacía una persona proactiva para servir a Dios. A diferencia de Saúl, Saúl era una persona reactiva. Lo que provocaban los hombres a su alrededor lo hacía reaccionar, pero David no. David iba adelante, guiado por el temor de Dios. Siempre regresó a su relación vertical. Hubo momentos en que esa relación vertical se rompió, pero cuando fue confrontado con su pecado, él reconoció su pecado y Dios le permitió seguir con vida. Trajo consecuencias su pecado a su vida, pero regresaba a su relación vertical siempre. Y aunque su pecado tuvo consecuencias grandes en su familia, regresaba con Dios. David lo vemos en los salmos y veremos mucho de los salmos. Y a lo mejor muchos de los salmos los has escuchado ya y a lo mejor no los había relacionado con estas historias. Las vamos a relacionar con estas historias. Y vemos a un David en lo profundo de su corazón, en el temor de despreciar a Dios, de menospreciar sus bendiciones. Vemos a un David confiando en Dios, dependiendo de Dios, orando a Dios, buscando a Dios. ¿Sabes? Las creencias de David establecían sus valores y sus valores regulaban sus objetivos. Porque David, aun cuando fue castigado por Dios, vivió para construir el reino de Dios. No para construir su propio reino como Saúl, sino para construir el reino de Dios. En el momento en el que le dice a Dios, te voy a hacer una casa, Dios le dice, no, tú no me vas a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa. Vivía para construir el reino de Dios y dejó un legado que hasta nuestros días es increíble y es maravilloso en los salmos. En los salmos podemos conocer sus pensamientos, sus dudas, su confianza en Dios. Vemos el núcleo, el corazón de David y su decisión de vivir para Dios. Y dices, bueno, hay salmos donde yo le escucho diciendo, Señor, acaba con mis enemigos, no destrúyelos. Y dices, sí, al final de esos salmos dice, Señor, pero tú eres mi refugio. Y te das cuenta que es un hombre real de carne y hueso que decide vivir para Dios. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Qué gran diferencia. Y en eso aprendemos una cosa. Acompáñame a Romanos capítulo 14. Aprendemos una cosa, porque si Saúl representa este lado de la carne y David representa este lado del espíritu, encontramos en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos una lucha y hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Pero comencemos aquí en Romanos 14, verso 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos.
Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sabes? Y Saúl nunca se dio cuenta de que era de Dios, pero David sí. David sabía que le pertenecía a Dios. Y fuera que vivía o moría, lo hacía para el Señor. Y así debemos de vivir nosotros. Y en este punto estoy hablando de aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Aquellos que tenemos una relación con Dios, aquellos que somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Ya no hay condena del pecado. El Señor pagó el precio de nuestros pecados y ya no hay condenación por el pecado. Y el poder del pecado ya no tiene efecto en nuestras vidas. Pero tú y yo sabemos que hay momentos en que actuamos en la carne y hay momentos en que actuamos en el Espíritu. Y la Biblia me presenta esto, una vida en la carne y una vida en el Espíritu. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Romanos 8, 5 al 9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, mira lo que dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo escribe esto a los creyentes y les dice esto: aquel que ha creído en el Señor Jesús, aquel que es de Cristo, el Espíritu ha venido a vivir en su vida y el pecado ha quedado atrás. Ahora el poder del pecado no tiene efecto en mi vida, pero hay momentos en que de repente lo que pienso es en la carne y lo que me ocupo es en la carne. Y me dice claramente que el ocuparme de la carne es muerte, y creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso. En algunos momentos, aún sabiendo que Dios es soberano y está en control de todas las cosas, nuestras decisiones son en la carne. ¿Y qué cosechamos? Aquel que siembra para la carne cosecha corrupción y cosechamos muerte. Y nuestra relación con Dios se apaga. Pero cuando escuchamos del Espíritu Santo, el venir de nuevo a Él confesando nuestros pecados, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. Y volvemos a conectar con nuestro Dios. Y Dios me invita a no volver atrás a la carne, sino a caminar en el Espíritu. Y entonces ocuparme del Espíritu. Y hemos experimentado esto. Cuando nos ocupamos del Espíritu es vida y paz para nosotros. Y nos damos cuenta de eso. Lo que Pablo describe en el capítulo 7. Hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Y lo que queremos hacer no lo hacemos. Y sí, es que los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Entonces, ¿en qué debo de pensar? En esto, Dios es soberano. Dios es soberano. Y nuestro segundo punto, que ahorita lo veremos. Pero checa esto. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y con la historia que estaremos viendo podría cambiar por un nombre. Los que viven según la carne, como Saúl, no pueden agradar a Dios. ¿Sabes? Necesitamos de su Espíritu en nuestra vida y necesitamos caminar en el Espíritu. Mira lo que dice en Gálatas, por ejemplo, también. En Gálatas capítulo 5, verso 16, me habla claramente de esta batalla, ejemplificada en la vida de Saúl y en la vida de David.
Y me dice en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieseis. Pero necesito ser guiado por el Espíritu. Aquel que se ocupa del Espíritu encuentra vida y paz, pero aquel que se ocupa de la carne encuentra muerte. Aquel que vive para la carne no puede agradar a Dios, pero aquel que vive por el Espíritu. El fruto del Espíritu se manifestará en su vida a través del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Necesito caminar en el Espíritu. Dios es soberano, pero yo necesito permanecer en Él. ¿Recuerdas de Jesús como Él dijo, separado de mí, nada puedes hacer? Somos como un pámpano que necesita estar pegado a la vid. Necesito de su Espíritu, necesito de su palabra, necesito caminar como un discípulo, necesito vivir como David vivía, aun cuando Dios es soberano de todas las cosas. Ahora veamos el segundo punto rápidamente, y eso es lo que me lleva a tener el escenario que tenemos el día de hoy, porque dijimos que son dos grandes temas que se relacionan. Número uno, la soberanía de Dios. ¿Alguien se acuerda del número dos? El reino de Dios. Todo comienza en estos libros. ¿Por qué Dios establece un rey? ¿Qué enseñanza hay para mí? Pues en 1 Samuel 2:10 leímos la oración de Ana, y al final de la oración de Ana me dice algo muy interesante acerca de un rey, de un ungido. En 1 Samuel 2, verso 10 dice, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ahora, si te das cuenta, en esa porción la palabra rey está con mayúscula, y la palabra ungido también comienza con una mayúscula. Ana no está pensando en David el rey, sino está pensando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en aquel que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿En quién está pensando? En Cristo. Es más, el Salmo 89 que también leímos, ¿recuerdan que leímos el Salmo 89? El Salmo 89 que escribió Etán Ezraíta. Nos detuvimos en el verso 25, pero mira lo que dice el verso 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién es este? David. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Dios establece el reinado de David como un reino eterno. Y nos damos cuenta que también aquí se está pensando en un rey, pero en un rey que vivirá para siempre. Y entonces, ¿en quién está pensando? En Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, si piensas en el inicio del Nuevo Testamento, un profeta se levantó, uno llamado Juan el Bautista, y su mensaje era ¿cuál? Arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de los cielos? ¿De qué reino está hablando? De este reino, de aquel descendiente de David, del Hijo de Dios. ¿Y por qué lo estaba anunciando así? Porque estaba anunciando aquel que venía detrás de él, que era antes que él y es más grande que él. ¿Quién? Jesús. Incluso Jesús mismo predicaba, escucha bien, el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Él mismo predicaba diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y es este mismo reino que comienza con David. Y la promesa que Dios le da a David, este pacto de que un descendiente de él tendrá su reino para siempre y por siempre se mantendrá. En 2 de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo? A través de aquel que es eterno, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es Rey, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, creador de todo lo visible e invisible,
a quien todo le pertenece. Jesús es el príncipe de paz y ese reino se ha acercado a nuestras vidas. Muchos de nosotros le hemos entregado nuestra vida a ese Rey Jesucristo, a nuestro Salvador. Y ahora ese Rey vive en nuestra vida. Ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Le pertenecemos. Y por eso, como dijimos en Romanos 14, versículo 8, para Él vivimos, no para nosotros, porque de Él somos. Hemos puesto en el trono de nuestra vida a Jesús y Él reina sobre nuestras vidas. Pero algunos de nosotros no hemos hecho eso. Ahí está un trono a la derecha, ¿verdad? Y muchos estamos sentados en el trono. Y nos encanta cantar eso, ¿no? No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, como cantaba José Alfredo Jiménez, ¿no? Y nos sentimos así. Yo soy el rey. Pero llega un momento en que necesitamos rendirnos a aquel que su reino es eterno, porque nuestro reinado, pues mira, la canción lo dice, no tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Nuestro reino terminaría con nosotros mismos, como con Saúl. Si vives para tu propio reino y para construir tu propio reino, cuando tú mueras, tu reino se acaba. Pero si el día de hoy tú le entregas tu vida a Cristo y lo pones como el Rey de tu vida, su reino será eterno. Y es por eso que Él promete a todo aquel que cree vida eterna, porque es un Rey eterno. ¿Se entiende? Y necesitas pararte de ese trono y dejar que Él se siente en ese trono. Ahora déjame decirlo así. ¿Por qué debería de someterme a su reinado? De entrada porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aun cuando el día de hoy no lo hagas, la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Él, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Llegará un momento en que todos le confesaremos como Señor, pero en ese momento será muy tarde. ¿Por qué? Porque sí, aún en el infierno reconocerán que Jesús es el Rey, pero estarán recibiendo el castigo eterno. Pero si el día de hoy tú, cuando aún es tiempo, le rindo mi vida a Jesús y lo declaro como mi Señor, entonces pasaré de muerte a vida. Ahora escucha bien, no solamente porque Él es el Rey y Él es el Señor, sino porque ese Rey y ese Señor se humilló y se hizo hombre y siervo. Se hizo siervo y caminó como un siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Rey por amor murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Lo que tengo que hacer al pararme de ese trono es reconocer, soy un pecador, Señor, y lo que me merezco es la muerte, pero tú has venido para establecer un reino eterno, perdonando mis pecados y dándome vida, una vida eterna. Eso es pararte del trono y dejar que Él se siente en el trono de tu vida. Esta historia comienza aquí, pero seguirá. Y hace un par de días estábamos ahí en Jerusalén, ¿no? Y estaba con mi pastor, con Héctor. Y estábamos ahí en Jerusalén y él me decía, nunca se me antojó venir a este lugar. Nunca, o sea, en mi vida hubiera pensado venir acá, ¿no? Y dice, pero ha sido el mejor viaje de mi vida. Dice, incluso si no hubiera, y yo le decía, incluso si no hubieras venido en este tiempo, un día todos iremos a la nueva Jerusalén. La Jerusalén desde donde el Rey de Reyes gobernará y nosotros gobernaremos con Él. ¿Sabes? Ese reino permanece. Y si el día de hoy tú te levantas del trono y dejas que Él tome el trono de tu vida y lo haces el Rey y Señor de tu vida, arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo tu necesidad de Cristo, reconociendo que Él es el único que puede dar vida, entonces tendrás vida eterna y participarás de su reino eternamente. ¿Se entiende? Okay. Entonces este libro tiene dos grandes temas. ¿Cuál es? La soberanía de Dios y el reino de Dios. Y es mi oración que todos los que estamos aquí pertenezcamos a ese reino de Dios. Y es mi oración que todos
los que estaremos en esta serie, escuchando esta serie, aprendamos de la soberanía de Dios, cómo Dios está en control de todo. Terminemos diciendo como Ana, allí en 1 de Samuel capítulo 2, Él es mi Salvador, es tu salvación en mi vida, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. El día de hoy, a manera de introducción, hemos entendido que este libro se trata de ti, Señor, y solo de ti, Señor. Que, Señor, tu palabra está hecha para que nosotros podamos conocerte y tú seas revelado a nuestras vidas. Y, Señor, yo sé que tú vas a usar esas historias de Samuel, de David, de Saúl, Señor, y todos los demás personajes para hablar a nuestra vida, Señor, pero que no perdamos el enfoque de que tú eres soberano y tú estás en control de todo, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda decidir dejar el trono de nuestro corazón y dejar que tú, Señor, estés en el trono, participar de tu reino, Señor. Que no sea solamente se ha acercado el reino, sino se ha establecido el reino de Dios en nuestras vidas. Señor, en nuestra oración diaria, venga tu reino. Señor, te pido, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros a través de la enseñanza de tu palabra, Señor, y a través del poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, tú has sido fiel y tú has sido bueno, Señor. Y permite que cada uno de nosotros pueda andar en el Espíritu, Señor, y no andar en la carne. Que no satisfagamos, Señor, los deseos de la carne, sino que andemos en tu Espíritu, Señor, caminando en ti, Señor, sostenidos en ti, permaneciendo en ti, pegados a ti, Señor, pegados a tu palabra, Señor. Permítenos vivir tu soberanía en nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por ser fiel y por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.